a este podcast del Team Análisis Bíblico. Soy su anfitrión, Felipe del Castillo, junto a dos grandes personalidades cristianas en México: el predicador, pastor, motivador, hombre de Dios, Fernando Fuentes. Bienvenido. Muchas gracias, Felipe, siempre una alegría estar aquí. Gracias por la presentación, qué bárbaro. Y bueno, el que hace posible este programa, que también dirige en Trigo y Miel la obra de Dios, nuestro primer hijo mayor de Angélica y su servidor, Pipe del Castillo. Es un gusto estar aquí y hablando de estos temas que nos van a ayudar mucho a tener un corazón para Dios. Muy creativo. Teníamos un antiguo programa que se llamaba La Charla con los Doctores, que era en una tipo salita y ahí platicábamos, pero este formato del podcast ha sido revolucionario. He viajado a diferentes partes del país y mucha gente me dice: yo estoy en el podcast, es que bueno. Y me dicen esta serie me gustó mucho, y gracias por seguirnos. Es para nosotros una bendición poder llevarle algo de la palabra que se le quede y que lo entienda y lo aplique. Recuerde, aquí aprendemos que la palabra de Dios es para vivirla. Y hemos iniciado ya hace un episodio la serie El Número Uno, The Number One. ¿Quién es el número uno? Y algunos dicen yo. Los motivadores dicen que tú te digas: soy el número uno, soy el número uno. Pues para superarte, para ir hacia adelante. Pero Dios dice en la Biblia algo contrario. Dice Dios: ponme como el número uno y entonces yo te bendeciré para que te vaya bien. Hoy vamos a analizar el episodio que se llama La Batalla de lo Primero, donde vamos a conocer que poner a Dios como número uno o hacerlo a Él el primer lugar en nuestra vida, como dice una porción bien conocida: busca primero el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas que son necesarias para la vida te serán añadidas. No es fácil. No nacemos con la inclinación a ser generosos y amar, sino a ser envidiosos, egoístas, orgullosos y tomar. Así que es una batalla poner a Dios muchas veces como el número uno o en ciertas situaciones. Y vamos a revisar una batalla que vamos a leer dos partes de esta batalla. Usted la puede leer más extensamente en casa, de la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, atraviesa el desierto y por fin, después de varios años, entra a conquistar, a tomar, a poseer la famosa tierra de Canaán, que fluye leche y miel. Fernando nos va a leer la primera porción del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 6 del libro de Josué, y luego Pipe nos va a seguir leyendo para avanzar del verso 16 al verso 19 del capítulo 6 del libro de Josué. Comenzamos con la primer batalla que el pueblo de Israel tuvo en la tierra prometida. Fernando. Dice Josué capítulo 6, verso 1 al 5. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con todos sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 6 días sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Versículo 16 dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema al Señor con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 18: pero ustedes guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Señor y entren en el tesoro de el Señor. La historia
de la primer batalla del pueblo de Israel, que ya es libre de la esclavitud de Egipto, que duraron en el desierto 40 años preparándose en un sentido para dejar la actitud y la mentalidad de esclavos de Egipto y tomar una actitud de fe y confianza por todos los milagros que Dios hizo en el desierto, donde la columna famosa de la presencia de Dios, columna de nube de día y de fuego en la noche, los guiaba. Ahora entran, han estado esperando desde Moisés casi 500 años la descendencia de Abraham para tomar esa tierra. Entran y van a batallar contra una de las ciudades más grandes, si no es que era la más grande de Canaán, como en el caso de David y Goliat, que Goliat era el paladín, el campeón de guerrero filisteo, y cuando David lo derriba y le corta la cabeza, pues echó al primero, al más grande, se echó al mejor guerrero, y entonces fue un paniqueadero en el ejército filisteo. Este es el Goliat de Canaán, la ciudad de Jericó. Así es. Y bueno, es interesante analizar esto porque Jericó representa lo primero, la primer batalla que van a tener, y por lo tanto sabemos que con Dios vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. También va a ser la primer victoria que Dios va a dar al pueblo de Israel. Entonces lo conectamos totalmente con la primicia, la primer ciudad en la victoria que Dios les va a dar durante esa conquista en la tierra prometida. Jericó nos da una lección muy grande, que cuando Dios está de nuestro lado, no hay ningún enemigo mayor, no hay ningún muro impenetrable. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y exagerándole un poco, lo que es imposible para los hombres, para Dios es bien fácil. Entonces, realmente la batalla más grande de Jericó no fueron los muros. La batalla realmente más grande de Jericó fue entender, para poder soportar la tentación de tocar toda la riqueza de lo que Dios se había reservado para él, y que dijo que para ellos era anatema. Esa realmente fue la gran lucha. Y ahora, extendiéndome un poco en esto, y es, Dios se lo reservó como primicia, y si logramos entender el por qué, sabríamos que no tendría por qué haber sucedido lo que sucedió de esta gente que tomó del anatema. ¿Por qué? Porque Dios se lo reserva para beneficio no de él sino del pueblo, porque es la primicia para Dios, pero también es la siembra. Entonces, la semilla que Dios ha decidido que sembremos es la mejor, no para beneficio de él sino para nosotros, porque si sembramos la mejor semilla, vamos a cosechar la mejor cosecha y la más grande cosecha. Entonces, si Dios dice, me voy a reservar para mí el más pequeño, digo, ay, qué bueno para mí, no, qué malo para mí, porque depende de la semilla, es lo que voy a cosechar. Yo era un niño cuando iba a la iglesia cristiana en Tijuana, que el pastor era don Fermín García, en paz descanse, y aunque era niño, yo de vez en cuando ponía atención. Se me hizo muy interesante porque decía que ellos vivían en un pueblo y que su papá se dedicaba a la siembra, y entonces que hubo una época en la cual estaban pasando hambres, y entonces él va al granero y se da cuenta que está lleno de costales llenos de trigo, y entonces él llega y dice, porque no podemos comer si ahí está. Y el papá decía, eso es intocable, porque eso es para la siembra. Es mejor soportar este momento de hambre, pero saber que en el futuro vamos a tener no solo suplida nuestra necesidad, sino la tendremos suplida en abundancia. Entonces no es algo que Dios se reserve para él solo porque Dios lo necesita, ni mucho menos, sino Dios en su bondad está diciendo, esta gran victoria que te acabo de entregar, que es la más grande, quiero que se multiplique para ti. Qué buena historia, qué buena historia. A lo mejor yo lo entiendo un poquito mejor que la mayoría, porque nosotros nos dedicábamos a la agricultura, y ciertamente la mejor, cuando tú cosechas un campo,
guardas las mejores frutos para volverlos semilla, que no vienen de árboles enfermos o de plantas enfermas, que crecieron en su tamaño normal, el más agradable que se ve a la vista. Lo guardas porque se va a reproducir en algo semejante. Y sí, es cierto, tú puedes tener guardado ahí 200 costales de papas, en este caso éramos paperos, de buena semilla, y no tienes, la tentación de venderlos, la tentación de comerlos, pero no los puedes comer o vender porque no tendrás nada para sembrar. Y si te quedas sin siembra de semilla para sembrar, nunca habrá cosecha. Jericó representa, pues, según lo que están diciéndome, la primer conquista, que al tomar la ciudad sería el primer tesoro que habría que disfrutar, porque la ley en las guerras, de hecho así se llama la ley de la guerra en todos los escritos de las demás civilizaciones, dice que cuando dos ejércitos pelean, o dos reyes o dos reinos, el reino que vence, que triunfa, tiene el derecho legal. Nadie puede repelar, ni hoy, ¿por qué me quitaste todo? De despojar de toda, si ellos quieren, la riqueza al vencido. Pueden despojar todo o dejar muy poquito para que no se mueran de hambre, pero es su derecho. Y ellos, al tomar la ciudad de Jericó, tenían el derecho, según las reglas de las guerras antiguas, de tomar el tesoro. Pero Dios les dice, como nos leyó Pipe, creo que tú alcanzaste a leer eso, y Pipe, o no, donde dice el verso 19 y 20: mas toda la plata, de Josué 6, y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Dios. O sea, no se los van a repartir como botín de guerra, sean consagrados a Dios y entren en el tesoro, no de Josué, no de los líderes de Israel, no de los jefes de cada familia, entren en el tesoro del Señor. Y es que es interesante reflexionar que nos puede llegar a pasar, como a todos nos pasa, que pensamos que las victorias que tenemos en el año son nuestras, que es por nuestros méritos, por nuestra inteligencia, por nuestra fortaleza, por nuestra estrategia, o porque sí estamos haciendo lo que Dios pide, cuando tenemos que entender que todas las victorias que tenemos es por Dios y gracias a Dios. Esta victoria realmente no era de Josué, no era una victoria, Josué la encabezó siguiendo las instrucciones y el pueblo obedeció, pero realmente es una victoria totalmente y hasta sobrenaturalmente de Dios. Sí, porque nunca golpearon el muro, claro, no asaltaron el muro, no escarbaron para pasar abajo del muro, ni exacto, siquiera como el Pípila de Guanajuato incendiaron la puerta, exacto, solo dieron vueltas y Dios derribó el muro. Hasta Dios les dio la estrategia, o sea, no solamente les dio la victoria, les dio la estrategia y por lo tanto la victoria. Entonces, si nos apegamos a la ley de la guerra, pues el tesoro no es del pueblo, es de Dios. Es de Dios. Todo es de Dios, porque pues al final quien dio la victoria es Dios. Y esta es una lección para enseñarnos que así como en esta victoria, bueno, en este caso, en esta batalla Dios dio una victoria, todas las demás batallas son una victoria que Dios nos da. Todo le pertenece a Él, todo es por Él, de Él y para Él. Y Él nos permite disfrutar de todas las demás bendiciones, porque, bueno, lo vemos, Jericó era para Dios, pero Dios les permitió disfrutar los tesoros de todas las otras naciones. 30 ciudades más o reinos. El primer tesoro es Jericó. Pero dice Josué 12 que derrotaron 31 reyes en total. Entonces es como si Dios dijera: si tú me das el tesoro de la primer ciudad, bueno, en este caso de la historia de Josué, yo te voy a dar los tesoros de las 30 ciudades que siguen. Exacto. Conságrame este tesoro de esta ciudad Jericó y que se entre al tesoro de Dios. Es que, insisto, lo más difícil no es ejecutarlo, lo más difícil es entenderlo, porque bueno, ahí están los que tomaron del anatema, ¿verdad? Vamos a dejarlos en paz un ratito. Pero los éxitos de la vida a todas las personas, incluidos los cristianos, inmediatamente hacen que nuestra mente se nos llene de humo. Entonces ellos pensaron que era su victoria, la de Jericó. Ojalá hubieran entendido lo que acaba de explicar muy bien Pipe. Pensaron que en ellos, que la siguiente ciudad, que era Jai, entonces hasta dicen: no, ni vayamos tanto. Estaban empoderados.
O sea, estaban en, no, quédense a descansar, tómense aquí una agüita poquillos. fresca, con poquito la armamos, y cuando van y viene esa gran mortandad, entonces es cuando él reacciona y dice, bueno, ¿de qué se trata? No, dijo Dios, ¿de qué se trata ustedes, que son los que no entendieron? Aquí la victoria, como dijo Pipe, es mía. Si ustedes pensaron que ustedes lo lograron y ahora lo van a lograr, como en aquel tiempo también Sansón, que dijo, estas veces saldré y me escaparé, dice, pero Jehová no estaba con él y él no lo sabía. El problema es que en Jaí Jehová no estaba con ellos y ellos no lo sabían, y entonces es cuando Dios dice, ok, antes de darles toda la conquista, aprendamos. Exacto. Esto fue lo que sucedió. sí. La victoria es mía, lo consagré, alguien se metió y agarró lo que no debía, ahora vienen las consecuencias para el que no lo debía. El resumen que yo quiero dar en esta parte de la enseñanza es la siguiente: todo lo que vivimos todos los días de nuestra vida es la cosecha de algo que sembramos. Ay, Padre. O sea, me ha ido re mal. O sea, yo no te quiero juzgar porque yo no sé tu vida, pero sí sé lo que dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo, Lo que el hombre. pero esta palabra todo es que no hay excepciones. Es todo lo que el hombre sembrará, eso segará. ¿Cómo me está yendo el día de hoy? Conforme lo que sembré. ¿Cómo he vivido el día de hoy? Conforme lo que sembré. Ahora, el pasado no tiene remedio, esto estamos de acuerdo, pero el pasado nos sirve para aprender. Entonces, si ya tuve un año muy amolado, si ya está bien, coseché lo que sembré, ahora tengo la oportunidad después de mi Jaí, cuando viene la desgracia, de decir, ya entendí, ahora sí voy a hacer las cosas bien, reconociendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sin Cristo, separado de Él, nada puedo hacer. Entonces, en un sentido fue bueno que tuvieran esta experiencia, primero una victoria, luego una derrota, que hay que aclarar que fue la única derrota porque sí aprendieron. Es correcto. Al principio lo aprenden para que luego haya una serie de victorias consecutivas aplastantes. Es Digo, correcto. 30 veces que triunfen, pues es que no nomás es un boxeador que lleva una racha, es una super racha. Y como entonces lo que significa es, yo tengo que reconocer que lo que recibo es por la ayuda de Dios. Y si no reconozco eso, aunque yo lo haga por obediencia, aunque no lo entienda, no se produce en mí el efecto del respeto, de la admiración a Dios por entender que Él fue el que me dio la victoria. Si yo veo que todo el mundo lo hace y también lo hago como imitación, aunque obedezco, no es lo mismo que cuando entiendo. Y cuando entiendo tengo convicción, y cuando tengo convicción puedo compartirle a otro que tal vez duda, que tal vez tiene miedo, porque en las cosas del dinero muchos tienen miedo a que no les alcance. Pipe, ¿cómo se conquista el corazón? ¿Cómo esta batalla que fue... Pues ellos nomás dieron vueltas y al último día dieron 7 vueltas y gritaron, y dice la Biblia que sonaron los shofares o las trompetas, cuernos de carnero, y el muro cayó. O sea, ellos no golpearon el muro, no. Ellos no se acercaron al muro, el que lo derriba es Dios. ¿Y eso qué representa en nuestro corazón? ¿Cómo se libra una batalla similar en el corazón para poner a Dios primero? Bueno, me gustaría poner como base que tú nos has enseñado, y yo lo creo, que la conquista de la tierra prometida relatada en Josué habla de la conquista de nuestro corazón. Es lo más aplicable. Es lo más aplicable porque el pueblo ya había sido liberado, salvado de la esclavitud. Sí. Muchos cristianos ya han sido salvos, han creído en Jesús, pero pues hay ciertas áreas en su vida que, pues, como decía el pastor Fernando, pues les hace tener una vida muy complicada, cosechando tantas cosas porque no ha habido esta conquista en el corazón. Entonces, aplicándolo, ¿cómo se conquista el corazón? Vemos aquí que la conquista de Jericó es una conquista sobrenatural. Bien. Y yo pensaría milagrazo. que la conquista de nuestro corazón es solamente gracias a Dios, y empieza por un acto sobrenatural. No es porque nosotros podamos, queramos, sino es que es Dios que nos da instrucciones. Y aquí vemos en este amor que Dios le tiene al pueblo, que le da instrucciones específicas a Josué, y le dice: mira, la ciudad está cerrada, está muy complicado, pero para tomarla no va a ser a tu manera, vas a hacer y esto. como tradicionalmente se hace la guerra. Sí, ni te voy a dar una estrategia humana, sino te voy a dar una estrategia ilógica para que puedas iniciar la conquista de todo lo que es la tierra prometida. ¿Una estrategia qué? Ilógica. Ilógica y sobrenatural, porque pues al final el resultado es de Dios. Y yo creo que para conquistar nuestro corazón, Dios nos da
instrucciones claras en su palabra, hay que conocerla, hay que exponerlos, y que son ilógicas como el hecho de poner a Dios en primer lugar pensando, y lógicamente, humanamente hablando y lógicamente pensando como un humano, que si yo pongo a Dios en primer lugar y le doy lo más valioso, lo mejor, lo primero, pues entonces lo demás me va a alcanzar, porque ¿cómo es posible que me alcance más si ahora tengo menos? Entonces estoy recibiendo instrucciones en un sentido natural y lógicas, pero que al final la victoria, como va a venir de Dios, van a tener este efecto sobrenatural. Para conquistar el corazón, yo diría como un punto práctico, tenemos que conocer las instrucciones de Dios, lo que dice la palabra, y obedecerlas, ¿verdad? Creyendo y sabiendo que Dios es el que me va a dar la victoria, como ellos, pues Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer y me va a dar la victoria de esta ciudad tan complicada. Así también en nuestro corazón. Lo pongo a Él en primer lugar, obedezco las instrucciones y empieza mi corazón a ser conquistado porque lo estoy poniendo a Él en primer lugar, tan solo en el hecho de obedecerlo y de arriesgarme a hacer cosas ilógicas humanamente hablando. Y el resultado es sobrenatural. Yo invitaría a que la gente lo pruebe, como dice Malaquías: pruébenme en esto. Prueba que si obedeces las instrucciones de Dios, siembras, lo pones en primer lugar, el resultado es sobrenatural, como el hecho de la victoria en Jericó. Los que nunca han hecho esto de poner a Dios en primer lugar en su vida, de levantarse y pensar en Dios, tomar un momento, tal vez mientras va usted al baño, a leer una porción de la Biblia, a comenzar poniendo el día en manos de Dios, en su área financiera, poniendo una primicia al inicio del año delante de Dios, probando, en el área moral y del corazón, que también es una orden ilógica. Perdona al que te ofende. Cuando una porción en el Antiguo Testamento decía: desquítate o págale al que te hizo mal igualmente, o sea, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dijo: ustedes saben que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que le hagan el bien a los que les hacen el mal. Pero eso es ilógico. No, dice: ama a tus enemigos. Bueno, eso está más fuerte. Y luego cuando duerme una pareja que creen que el otro es el enemigo, durmiendo con el enemigo, están fritos porque hay que amarlo. Si la esposa o el esposo se vuelve enemigo. Exacto. El perdón que Jesús nos pide que demos a otros, como el que nos dio en la cruz, es ilógico. Pero cuando tú lo otorgas, te liberas emocionalmente, te liberas internamente del odio, del coraje, de la amargura que te tiene mal a ti, y riegas esa amargura con los que más amas. Hacerle el bien al que te hace el mal. Alguien te tira la basura, que es muy típico, no barre bien, barre su pedazo de la calle, pero te avienta la basura a ti y tú la recoges y la pones en la bolsa, y un día dices: ya no aguanto que esta vecina, este vecino, y en vez de que tú te desquites y le avientes la basura de 5 semanas enfrente de su acera, le llevas un pastel y con el bien vences el mal. La orden que le da Dios a ellos: den vueltas, como si fueran a Doña Blanca dando vueltas, como el pilar de oro y plata, ¿va? Vamos a dar una vuelta a Doña Blanca, dice un canto infantil, y Dios les voy a entregar la ciudad. Y no hablen. No hablen. Mientras obedecen, no hablen. Qué complicado. O sea, pues están ahí nomás dando la vuelta, porque si hablan, a lo mejor se les sale hablar mal. Exactamente. Que no puede ser, que es una orden muy extraña. Y también en las primicias se puede entender: no lo hagas. ¿Por qué le vas a dar a Dios? ¿Por qué en esas congregaciones? No, pero si no está en la Biblia, estamos mal. Pero si está en la Biblia, hay que enseñarlo. No la pasamos enseñando todo el tiempo de primicias, pero ocasionalmente, y más al inicio de un año como este, pues estamos enseñando de primicias. Entonces se gana la batalla en nuestro corazón para tener convicción. Y si se tocan las primicias, Pipe, pues viene una consecuencia terrible que vemos ahí. Decían los versos, yo quedé de leer esa parte, Josué 7:1. Sí, decía las instrucciones que les dio: no toquen, ¿verdad?, las cosas que están en ella, porque es consagrado para Dios. Y dice, bueno, una parte dice es anatema. La ciudad es un anatema, y algunas cosas, el tesoro, las cosas valiosas, eran consagradas a Dios. Entonces había una instrucción. Cuando no se cumple, pues siempre hay una consecuencia. La desobediencia te lleva a cosechar lo malo. Es correcto. Y cuando se tocan las primicias,
Mira, lo que pasa es que lo que se siembra se cosecha. El que siembra correctamente, cosecha correctamente, el que siembra. Entonces, ¿cómo se conoce la calidad de lo que se sembró? Pues hasta que llega la cosecha. Entonces, a veces sale el trigo y a veces sale la cizaña y a veces son parecidos y etcétera, etcétera. Pero así decía el Señor, o sea, no se van a recoger uvas de las naranjas ni peras de los melones. O sea, lo que uno siembra es lo que uno va a cosechar, es una consecuencia. Tú decías hace un momento algo muy interesante, porque dices, es que la Biblia es como algo ilógico, es algo contradictorio. Entonces, yo preguntaría, ¿es contradictorio y es ilógico según quién? El mundo natural. Es que ese es el problema. Y ese no es el verdadero. Exacto. Hemos aceptado que este mundo nos ponga sus reglas. Exacto. Y el anticristo puso reglas en este mundo que son inspiradas por el anticristo. ¿Quién es Cristo Jesús? Jesús, que es la palabra, el verbo de Dios. Entonces, las instrucciones del diablo nos han llegado tanto aún a los cristianos, ya que tenemos que ir renovando. Por eso dice la Biblia, nuestra mente a través de la palabra del Señor, para que entendamos cuál es la verdad. No es que sea ilógico, es que nos enseñaron mal. Fuimos adoctrinados por el espíritu del anticristo. Es interesante que ahorita como nunca en la educación de las escuelas, las universidades, ya hablamos de estos nuevos motivadores. Todos nos están adoctrinando en base a enseñanzas anticristo, anticristianas, antibíblicas. Entonces nosotros decimos, es que esto es ilógico. Es que para ti ya es ilógico porque ya fuiste adoctrinado. Pero cuando tu mente es renovada, hasta dices, hasta es lógico. ¿Cómo voy a vivir una vida mejor? ¿Haciéndome tú algo y yo desquitándome? ¿O perdonándote yo? Y al yo perdonarte, dice la Biblia que te mueres de vergüenza, ascuas de fuego amontonan su cabeza, te da vergüenza y todo, y puede llegar hasta ver una reconciliación. O sea, ¿qué es más lógico que no es lógico? Perdonar. Pareciera que no es lógico, pero sí es lógico. Entregar primicias. Pareciera que no es lógico hasta que entiendes que si siembras buenas papas, cosechas buenas papas. Es lógico. O sea, el problema es que este mundo nos cambió el sentido de la lógica. Espiritualmente, ¿verdad? Es lógico, espiritual y verdaderamente hablando. Es la verdad. Las iglesias pues tradicionales en su tiempo, me acuerdo mucho de las evangélicas, tenían en sus carros siempre y en sus iglesias, la Biblia es la verdad, lea la verdad, es la Biblia. Es que es eso, ese es el problema. Como estamos adoctrinados de otra manera, lo que es la verdad ahora para nosotros pareciera que es una cosa ilógica y que pareciera más mentira que parecer verdad. Pues dedicamos a la iglesia o a reunirnos muchas veces solo el domingo 3 horas, vamos a decir, o 4, y eso son muchos porque conviviste, porque llegaste 1 hora para orar antes y la reunión, y le dedicamos todas las horas de todos los días, 12 horas cada día a la información y al programa que muchas veces está permeado por cosas anticristianas. Yo quiero leer Josué 7:1 y terminar con esto. Tenemos unos minutos todavía y creo que vamos a asustarnos de lo que vamos a aprender y vamos a dejar eso para iniciar el próximo episodio. Josué 7:1. Pero los hijos de Israel, dice, cometieron una prevaricación o desobediencia agravada en cuanto a tomar el tesoro de Jericó, el anatema, porque un soldado llamado Acán quemó a la familia. Hijo de Carmi lo quemó, hijo de Sabdi su abuelo lo quemó, hijo de Sera su bisabuelo lo quemó. De la tribu de Judá, bueno, pues la tribu de Judá tomó del tesoro de Jericó que estaba consagrado a Dios, del anatema, y la ira de Dios se encendió contra Acán, su papá, su abuelo. No dice eso. El versículo 2 dice: la ira de Dios se encendió contra todo el pueblo de Israel. Por una desobediencia de uno, ¡pum!, todo el pueblo. Ahora, dice la escritura que Dios dijo en Josué capítulo 6, escuche esto por favor, que le va a sorprender impactantemente también a nuestros panelistas. Dice en el versículo 19: toda la plata de Josué 6 y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Dios. Quédese con esa palabra: sean consagrados a Dios y entren al tesoro del Señor, entren al tesoro de Dios. Y yo le quiero comentar lo que encontré
en el Levítico 27, y luego en Levítico en el versículo 30 y luego también en el versículo 28. En el versículo 30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente o de la semilla de la tierra, como el fruto de los árboles, de Dios es cosa dedicada a Dios. ¿Es cosa qué? Dedicada. Y fíjense, el otro versículo, el versículo 28: no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada a Dios, que alguno hubiere dedicado a Dios, de todo lo que tuviere, hombres, animales, tierras de su posesión. Todo lo consagrado a Dios será cosa santísima. Cuando Acán, según el capítulo 7, verso 1 de Josué, tomó de lo consagrado a Dios, tomó cosa santísima. Le picó el ojo a Dios. O sea, yo creo que en una pelea pues se dan golpes en el cuerpo, en el vientre, en la cara, pero cuando te pican el ojo, aparte del dolor, ¿verdad?, pues no ves y no puedes pelear. O sea, hay cosas que son santas, hay cosas que no se deben hacer, pero los diezmos o las primicias entregadas a Dios no son ni santas ni que sea desobediencia, son cosas santísimas. Te metiste con lo más santo de lo santo. Yo investigué la palabra prevaricación y a mí me llamó la atención que una de las definiciones es infidelidad, adulterio, ¿verdad? Entonces a mí me llama la atención que precisamente esta parte de tocar lo santo es como ser infiel con Dios, es ser adúltero. Y si vamos a la parte práctica del ser humano, pues que toquen a tu esposa, a tu esposo, o esa parte es demasiado delicada, es lo más sagrado de alguna manera que tienes. Incluso dice la Biblia que ambos son uno, se metieron contigo mismo al hacerlo. Entonces, si lo trasladamos a este entendimiento, se estaban metiendo con Dios mismo, estaban siendo infieles, adúlteros, estaban tocando lo más valioso en ese sentido, porque ya había sido, como lo explicaste muy bien, consagrado a Dios. Y yo creo que por eso se encendió tanto la ira. O sea, si a un hombre le tocan a su mujer, pues hombre, se enciende. Se enciende la ira. Y aquí vemos lo mismo. O sea, vemos la reacción de Dios y uno pudiera pensar, qué exagerado. Pues si nomás fue, y ya después podemos ver, pues nomás fue esto, un lingote y un manto babilónico y 2, 3 cosillas, pues seguramente la mayoría del tesoro sí se fue a lo consagrado. No, pero es que para Dios es que tocaste lo más sagrado y se encendió la ira. Y la gente no entiende, o sea, ni la gente no cristiana, bueno, no tienen el discernimiento para entenderlo, son personas con una mente natural, pero tampoco los cristianos. Un día están mal, o sea, económicamente, y lo que hacen, como dijo Fer, es comerse la semilla. Y en vez de darle a Dios lo que le corresponde, primicias o diezmos, se los comen y ya no sembraron. Entonces eso va a dar una consecuencia de no cosecha. Y se enojan con Dios. ¿Por qué, Dios, si yo te amo y te busco? Sí, pero no me obedeces. Te estás comiendo la semilla, estás tocando, porque ahí leímos, los diezmos son cosa consagrada, dedicada a Dios, que viene siendo cosa santísima. Fernando, un último pensamiento. Es que lo que se nos olvida cuando tratamos con Dios, como es tan amor, tan misericordia, se nos olvida que es toda autoridad en el cielo y en la tierra, y que Dios es cosa seria, y que o sea, sí es nuestro Padre, pero eso no le quita la investidura de nuestro Dios. O sea, no podemos hacer lo que nosotros queramos con Él. Dice la Biblia, y este pasaje ha sido mal utilizado, aunque nosotros fuéramos infieles, sí, Él permanece fiel. Ahora, no significa, aunque yo haga lo que se me paga mi regalada gana, Él me va a tratar bonito. No, aunque yo no obedezca su palabra, Él va a ser fiel a lo que dijo su palabra. Si su palabra dijo que si yo lo hacía me iba a bendecir y lo hice, me va a bendecir. Y si la palabra de Dios dice que si no lo hago, malditos sois con maldición, así va a ser. Esta situación de Dios, de su palabra, de sus principios, son serios, son inamovibles, no hay variantes en esto. O sea, Dios cuando dice algo lo va a cumplir.
Y nosotros tenemos la bendición de recibir la instrucción. Por eso dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición. O sea, ya te estoy diciendo, ¿verdad? Y O sea, aún así no. por favor hazlo. Pero si no lo haces, yo voy a ser fiel a lo que dije que va a suceder si no lo voy a ser haces. fiel siendo pasalón con lo que es. Voy a No. ser fiel haciendo lo que dije. Haciendo lo que dije que iba a hacer. Ahora, Sí, seamos honestos, somos cristianos de muchos años. Las peores cosas que hemos vivido en esta vida, ni para voltear y decirle, Dios, ¿por qué? No te hagas. Las provocaste. O sea, esa es la verdad. Y que nos sirvan de lección para que eso nos haga volver a Dios y nos lleve un mejor estatus en nuestra vida cristiana. No que valgamos más, sino digo, más cercanía a Dios, más reconocimiento de Dios, más dependencia de Dios, más amor hacia Dios, más corazón para Dios. Porque las veces que de repente uno se desvía porque el corazón del hombre es engañoso, entonces viene la consecuencia inmediatamente, porque Dios permanece fiel a lo que Él dijo. Y cuando una persona es fiel a lo que Él dijo, entonces, aunque parezca que tiene todo en contra, Dios le derriba los muros de Jericó y entra caminando como si nada. Y le da 30 ciudades después de eso. Wow. Pues ya no nos metimos en la derrota que sufre Josué, ejemplificando la derrota que tenemos cuando no obedecemos, y más en ciertas cosas. Pipe lo explicó, como metiéndonos con la esposa de otra persona, o sea, olvídate, tú le puedes quedar a deber, lo puedes golpear, pero te metes con la esposa de otra persona, eso es una cosa gravísima. Y dice Dios, esto es cosa santísima. Pero eso, si usted no lo permite, lo veremos en el próximo episodio, que se titulará, ya se lo adelanto, Lo Santísimo. No te metas con lo Santísimo. No hablando de Dios, ¿verdad? Con el Santísimo, métete. Con el Santísimo, pero no con lo Santísimo. Fernando, podemos terminar con una oración, Claro que porque sí. está comenzando el año. Para muchas personas están recibiendo ese salario, esa semana de pago, esa quincena, sus ventas, y esta lucha de qué hago con esto que estoy recibiendo al principio del año. Me lo quedo, lo gasto, honro a Dios. Y tú, Pipe, orando para que todos los que obedecen esta verdad bíblica, que muchos lo hacen, pero los que lo obedecen o van a obedecerlo, les venga lo que Dios ha dicho. Fernando. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada persona, cada familia que está viendo este podcast. Yo declaro bendición para cada una de sus vidas. Ahora, Señor, que estamos caminando en este nuevo año, tú pones delante de nosotros la gran oportunidad de tener un año bendecido, acompañados por ti. Reconocemos que te necesitamos a cada día, en cada momento. Reconocemos nuestra necesidad de ti en espíritu, alma y cuerpo, Señor. Y yo declaro que este hermoso acto de honrarte con primicias, tu Espíritu Santo nos trae la total revelación Sí. de lo que representa para ti, Sí, Dios. y que tú pones en nosotros el querer como el hacer, declarando, Señor, que te honramos, número uno, porque tú lo mereces Sí. y eres digno, pero también porque tú nos quieres bendecir. Así que yo declaro, Señor, un año donde entregaremos bellas primicias a ti, pero también un año donde nos acompañarás de principio a fin. En el nombre de Jesús te lo pido, amén. Amén. Pipe. Amén. Y también oramos, Señor, y declaramos tu palabra, la bendición sobre todos aquellos que han dispuesto y han estado practicando y han decidido ya en su corazón bendecir y consagrar lo primero a ti, Jesús, las primicias. Declaramos, Señor, que tu palabra se cumple y tú les bendices abundantemente. Tu palabra se cumple y tú consagras y bendices todo el resto del año, todas las siguientes batallas que van a seguir experimentando, y tú les darás la victoria en todas las demás áreas, porque al hacerlo, Señor, están poniéndote a ti en primer lugar, y todo lo demás es ordenado. Declaramos esta palabra y les bendecimos conforme a lo que está escrito en el nombre de Jesús, amén. El que rinde lo económico a Dios mató la raíz o secó la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Y cuando esa raíz está seca, entonces todo lo demás es más sencillo entregarlo. Pero si no rendimos la economía, aunque usted haya rendido muchas áreas de su vida, una de las más importantes le está afectando. Que aprenda más este año, porque la palabra de Dios
es para vivirla. Lo esperamos en nuestro próximo episodio. Si este le ha gustado, recomiéndelo, mándelo, tenga libertad de mandarlo a muchas personas, haga estudios con este episodio. Ya está aquí el sketch de lo que se puede comentar y le puede ayudar a usted y a otros para hablarles de la verdad que les da libertad. Gracias, Fernando. Gracias, Pipe. Hasta la próxima.